¿Qué tal, chicos? Buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro día 227. Eh, Debo confesarles que de vez en cuando entro a la lista de videos y trato de contar cuántos videos hay. No hay precisamente 227, pero más de 100 hay. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes saben, este canal no es un canal que espera ni monetizar, ni hacerse famoso, ni tener seguidores, ni nada, sino que es un canal para nosotros, como grupo, poder encontrarnos y tener un tiempo de devocional. Y bueno, si ustedes tienen a bien compartirlo con algún amigo, también lo hagan. Pero veo toda la evolución desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Y cómo es que en un inicio, si bien había cierta incertidumbre y cierto temor, eh, siempre estuvimos poniendo los ojos en Jesús. Y hasta hoy lo hacemos y el tiempo que continúe vamos a seguir haciéndolo. ¿Sí? Estamos eh, muy contentos de todo el tiempo que viene pasando, de estas reuniones que ahora tenemos semanales, de cómo es que Dios ha permitido cada una de estas circunstancias, porque tenemos fe. Y de eso es lo que quiero compartir hoy. ¿Sí? El devocional de hoy está en Eclesiastés 11 y vamos a leer del versículo 1 al 10, que es todo el capítulo, pero antes de ello vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos cuidas, guardas de nuestra salud, Padre. Sabemos que hay mucha enfermedad a nuestro alrededor, Señor, muchas dificultades en el día a día, Padre, no solo en la enfermedad, sino también en la economía, pero tú vienes bendiciendo, tú guardas, Señor, de nuestras casas, y te pedimos que lo sigas haciendo, Padre, que en este tiempo puedas obrar en nuestros corazones mediante tu palabra. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, ¿no? Es cuestión de fe, y a veces esa es una frase que utilizan los incrédulos para burlarse de nosotros los cristianos, ¿no? Porque dicen que hay cosas que cuando ya no sabemos qué responder, le decimos que es un tema de fe. Sin embargo, esa es una de las primeras cosas que nosotros traemos como cristianos, la fe, ¿sí? Y bueno, tenemos todo un capítulo que habla sobre la fe, tenemos grandes ejemplos de fe. Sin embargo, la propia vivencia nos lleva a poner en práctica esa fe. A veces decae cuando las cosas están mal, a veces la olvidamos cuando todo está bien, entonces también debemos saber hacer un buen uso, un buen ejercicio de la fe. Vamos a leer el capítulo 11 de Eclesiastés y dice: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 o aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y aquí viene el versículo 9 y 10, que tiene como subtítulo Consejos para la Juventud. Y bueno, mañana van a tener más, pero quiero iniciar con estos dos versículos. Dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y viene un capítulo 12 muy interesante que ya lo tendrán con Diego. Pero vamos en orden y vamos viendo cómo es que el Señor, mediante Salomón, nos muestra en su palabra
que debemos aprender a confiar, ¿no? Y en el versículo 1 y 2 habla a un mercader, a una persona que da que entrega algunas cosas, que hace sus ventas, y le dice, no, reparte 7 o aún 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Encárgate de trabajar, haz tus cosas, actúa. Y al versículo 3 y 6, o del 3 al 6, habla como un agricultor, ¿no? Por lo general ese es un ejemplo que se utiliza mucho en la vida cristiana sobre el crecimiento y la buena semilla y la tierra. Pero en este caso usa el ejemplo del agricultor que va a trabajar confiando a veces en que va a llover porque tiene algún conocimiento. Sin embargo, a veces vamos a esperar que todo esté bien, ¿no? Que el tiempo sea pues el ideal para poder hacer algunas cosas. Pero si nosotros no hacemos nada, porque estamos esperando ese tiempo ideal, nunca vamos a tener resultados. Y esto es difícil leerlo porque muchas veces, y si se dan cuenta en el versículo 9 y 10 habla de la juventud y de la adolescencia. Hay quienes estamos mayores, quienes estamos adultos, y vemos hacia atrás y decimos, en ese tiempo debía ser, o en ese tiempo debía aprovechar. Pero el Señor tiene el control, ¿no? Muchas veces esperamos el tiempo ideal y lo tomamos como excusa, y lo digo a modo personal, para hacer algo, ¿sí? Para que las cosas funcionen. Pero el Señor te pide que actúes. Y utiliza estos dos ejemplos, el de un mercader, el de un agricultor, para enseñarnos a vivir por fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conocimiento. Nosotros en nuestra vida vamos a tener distintas condiciones, ¿no? Y utilizando pues el ejemplo de estos dos personajes, van a venir tormentas, van a venir plagas, va a venir este virus, esta pandemia que nos está pues acechando. Y a pesar de ello, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿bien? Porque estas circunstancias van a atentar contra nosotros, pero el Señor va a bendecir a medida que nosotros confiemos en Él. La vida tiene un porcentaje de riesgo, pero por encima de ese riesgo está la fe. No es cuando ya no tenemos respuestas, por si acaso. No es cuando ya no sabemos qué decirle a las personas a las que le estamos predicando, hay que tener fe. No, es desde un inicio. Voy a empezar a hacer algo, voy a emprender algo, lo hago con fe. O caigo en enfermedad, caigo con fe. Tengo que estudiar para algún examen, empiezo a estudiar con fe, ¿sí? Y muchas veces nosotros ignoramos el futuro. Y aquí Salomón nos lo recalca y nos da 3 versículos interesantes donde nos dice que nosotros no sabemos qué viene más adelante, ¿no? En el versículo 2 dice, reparte a 7 o a un 8 porque no sabes el mal que vendrá. En el versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. Y el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Bien, ante esta falta de conocimiento, nosotros debemos tener fe en el Señor. Nosotros debemos confiar y llevarnos, esta falta de conocimiento nos debe llevar a una vida confiando en el poder del Señor. Y recuerda lo que dice Hebreos 11:6, lo leo rapidito. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que confiar en el Señor, hay que tener fe y recordar que el Señor premia, por así decirlo. Mira, no solamente bendice, sino que a la fe que tienes también la reconoce. Bien, y hay que empezar desde muy pequeños, ¿no? Y ahí está el versículo 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Chicos, hay que alegrarnos en la edad en la que estamos. Y me incluyo porque sé que todavía, igual, Dios mediante y en la voluntad del Señor, tengo muchos años por delante. Espero tenerlos y espero poder reivindicar todo ese tiempo que no me acerqué al Señor. Pero que ustedes todavía tienen más tiempo que yo. Entonces, hay que alegrarnos.
Y en ese tiempo hay que seguir guardando nuestro corazón y hay que disfrutar de la santidad. ¿Es fácil? Yo creo que no, ¿sí? Pero disfrutar de la santidad es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y tantas otras cosas más, tantos otros pecados. Y si nosotros aprendemos a disfrutar la vida en la voluntad de Dios, no nos va a asustar su venida, más bien nos gozamos en ello. Pero acuérdate, haciendo su voluntad. Es muy probable que en el transcurso de tu vida tengas muchas luchas, quizá las tienes ahora, y quizá no estás disfrutando de la fe. Sería bueno que te lo preguntes, ¿estás disfrutando de la fe? ¿Hay algún pecado, alguna tentación, algo que te esté atando o que no te permita vivir en fe? Hay que tener mucho cuidado. Quizá tienes algún interés por servir, pero esto que te ata no te lo permite. Bien. Otra cosa importante, y también te lo digo por propia experiencia, ¿tienes amistades que te permiten vivir una vida santa? ¿O tienes amistades que te alejan o incluso que cuando estás con ellos te da vergüenza de hablar de esa santidad de Dios? Tengamos cuidado con estar buscando placeres fuera de la voluntad de Dios. Recuerda, y creo que una vez les compartí la letra de este himno, placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Y esta canción me gustaba mucho porque de verdad es un verdadero placer servir a nuestro Señor, vivir para Él, disfrutar la fe en Él y que las tentaciones no se vean como un problema, sino que son batallas que vamos a ganar junto con nuestro Señor. Recuerda, el justo por la fe vivirá. Tengamos fe desde muy pequeños para vencer, para emprender, para crecer, para poder estudiar, para cada cosa que hagas, para cada situación en la que te encuentres, ten fe y sigue andando. Nada nos va a detener, ¿sí? Vamos a ir a esa bella Jerusalén, pero el camino va a ser difícil, así que sigamos adelante. Que Dios los bendiga, chicos.